Buenas tardes, compañeros y profesor. Les habla el equipo Aguilarre. Esta mañana vamos a hablar un poco de lo que fue la Casa de Brujas, pero del otro lado del charco, y nos podremos analizar uno de los puntos menos explorados dentro de este episodio tan siniestro y complejo que tenemos en la historia de la humanidad. A lo largo de este proyecto pretendemos comprender las causas de un fenómeno que pocas veces ha sido visibilizado desde un punto de vista de género, la Casa de Brujas. Hemos visto cómo la satanización del conocimiento y la necesidad de orden de un enemigo en común en una situación de crisis política y económica llevan al ser humano a mostrar una de sus peores facetas, a perseguir y a torturar aquello que no entiende o que amenaza su status quo, su propia posición de poder y su concepción del mundo. Intentaremos principalmente rastrear el origen de las formas de opresión que sufre la mujer hasta el día de hoy, los estereotipos que la sustentaron y las consecuencias que han arrastrado, incluyendo otros factores como la clase, raza y religión. El Malleus Maleficarium o el Martillo de Brujas es un texto medieval aterrador que refleja una gran parte de la idiosincrasia de la sociedad de la época. Una época en donde la Europa misógina, llena de miedos y prejuicios, de temor a lo desconocido, de ideas extrañas que se esparcieron durante siglos como pólvora en todo el continente y sus colonias. Fue utilizado como una guía y un sustento teológico para la persecución, juicio y ejecución de las acusadas de brujería. En Alemania, Francia, España e Inglaterra, la Iglesia incitó a una población a la persecución sin piedad de aquellas quienes eran sus vecinas, amigas, familiares. Y en cada país, el fenómeno revestía características particulares, teniendo en común solo la crisis, la histeria y la tortura. No existe una cifra totalmente fiable acerca de las mujeres que se fueron torturadas y asesinadas por esta causa, pero sea cual sea el número obtenido resulta alarmante. No solo teniendo en cuenta que la población de entonces era mucho menor que hoy en día, sino porque las ejecuciones fueron motivadas solo por el odio a un género. ¿Y será que hoy en día continúan manifestándose los efectos de esta persecución sistemática? Como a simple vista parece haber paralelismos. Somos conscientes de ciertos vestigios sexistas que en la actualidad persisten. Por ejemplo, la interferencia de la Iglesia en la búsqueda de derechos femeninos, como es el aborto, los prejuicios como el divorcio o la plenitud en su toma de decisiones sexuales y afectivas, y al mismo tiempo creemos que se puede observar la influencia de este episodio histórico en los movimientos sociales y su contribución a la lucha política moderna que deriva en la reivindicación de la figura de las brujas. El periodo, que se extiende aproximadamente de 1450 a 1750, se conoce como Edad Moderna en la historia de Europa. Esta época se caracteriza por el desarrollo de las fuerzas productivas en la mano de obra y el cambio en las relaciones de producción. La Casa de Brujas se dio en el contexto del paso del feudalismo al capitalismo en Europa. La Iglesia estaba estrechamente ligada al Estado. Ambas instituciones regulaban la vida moral y religiosa de los europeos y alimentaron el miedo al creciente poder femenino y a las sublevaciones de índole campesina y pobre. Así fue como miles de personas fueron juzgadas por el delito de brujería, la mayoría mujeres. Para condenarlas, bastaba obtener sus confesiones por medio de torturas, y eran prueba suficiente la palabra de los testigos que procedían de forma hostil contra ellas. El descontento social, las creencias en fenómenos sobrenaturales, la cultura de la Europa medieval y moderna y el temor a la inestabilidad, sobre todo económica y territorial, provocaron la persecución de un hombre de paja, un enemigo imaginario puesto sobre una figura que pretendía controlar, la mujer. Los argumentos que se daban para justificar los atroces crímenes cometidos a lo largo de los siglos XV y XVIII alcanzaron su auge entre los años 1580 a 1630. Se basaban sobre todo en la fe protestante, pues se veía a las mujeres como seres débiles de espíritu y mente, intelectualmente inferiores, dominadas por sus emociones, manipuladas por las tentaciones del mal y susceptibles a los pecados. Tal como Eva había convencido a Adán de comer el fruto prohibido, las mujeres eran un símbolo de impureza y salvajismo, de libido descontrolada y que arrastraban al hombre a su lujuria. Iglesia y Estado. Una de las grandes características que marcan esta época es la manera en la que Iglesia y Estado se sostenían el uno al otro. Funcionaron como un mismo agente que instaba la persecución a las mujeres. A ninguno le convenía que se rebelaran, se independizaran o desobedecieran sus leyes. La unión entre estas dos entidades era benéfica para ambas, pues los productos confiscados por la Iglesia enriquecían al poder político, que muchas veces ostentaban las mismas autoridades religiosas. El pánico sembrado por la Iglesia y a los castigos divinos en la población era un aliciente a seguir las normas del Estado. Servía para tener control sobre ella y la fe resguardó entre sus paredes a mucha gente asustada por los cambios políticos y económicos.
Aunque pudiera parecer contradictorio, la creencia en la existencia de las brujas no estaba peleada con la fe. De hecho, el no creer en la brujería era considerado herejía. Ese fue el fundamento de por qué existían brujas, y existiendo, debían ser erradicadas. Esto causaba en la población el sentimiento de obligación para señalar a posibles practicantes de la brujería, ya fuera porque en verdad lo creyeran y sospecharan, o porque tenían intereses personales, como alguna venganza, ambición económica o disputa política. Pero para las mujeres esto representaba un callejón sin salida. Las opciones eran creer o no creer, si lo negaban lo eran y si no también. En este estado de vulnerabilidad intentaron frenar la libertad femenina, y aunque no lo lograron definitivamente, sí lograron detener por siglos un avance que estaba cimbrándose. Hablamos del desarrollo en cuanto a independencia financiera, conocimientos médicos y sobre todo anticonceptivos, tanto crecimiento personal como espiritual. Podríamos hablar de un intento de domesticación hacia las mujeres. Para Kramer, una mujer que piensa sola, piensa mal. Esto refleja mucho la forma en que las veían, débiles de mente y alma, capaces de ser sometidas por los demonios y de seducir a los hombres para arrastrarlos al pecado. Es un argumento que se sigue usando hoy en día, la emocionalidad de la mujer como un mal, sensibilidad como sinónimo de debilidad. Contemplamos prejuicios tales como que es un impedimento para ejercer cargos de liderazgo en ámbitos laborales o incluso domésticos. Siempre se ha dicho que la mujer no es tan racional como el hombre, ya que desborda en pasiones desenfrenadas y desordenadas. Es este mismo rasgo el que la acerca al pecado y a las relaciones demoníacas. Es por ello que había que temerle, subyugarla y acallarla. La religión buscaba alcanzar el predominio sobre los territorios por donde avanzaba, así que comenzó la persecución hacia la herejía en general, o sea, todo aquello fuera de su paradigma de fe. Sin embargo, con el paso del tiempo se centró en las mujeres de estas sectas y en grupos no cristianos, por ejemplo los judíos, teniendo el Sabbat como precursor del aquelarre. Y sexualidad. Uno de los principales motores de la persecución y el argumento más poderoso que legitiman los escritores de Maleus Maleficarum era el libido de la mujer que, según los autores y los adeptos a su ideología, era más desarrollada, carnal y descontrolada que la de un hombre. Por ello, cometían estos crímenes, desde adulterio y aborto o uso de anticonceptivos hasta rituales orgísticos o depravaciones, como sexo con entidades demoníacas. Que una mujer ejerciera su sexualidad de la misma manera que un hombre la ponía en juicio, ya que escapaba del control del patriarcado y este no se beneficiaría de su capacidad reproductiva como siempre había hecho, ya que el otro era el lugar de su poder. Se necesitaba del control sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de las mujeres para controlar así su capacidad procreadora a merced y voluntad masculina. Este apoderamiento de su sexualidad fue uno de los motivos para que se judicializaran estos comportamientos y se crearan instrumentos represivos como la criminalización del uso de anticonceptivos, a los cuales se denominó maleficia o pociones para esterilidad, y el aborto tan perseguido todavía. Es importante mencionar la violencia sexual que sufrieron las acusadas, además de los castigos físicos que las obligaban a confesar sus actos de brujería y acusar a otras, debían soportar del abuso sexual de parte de carceleros y verdugos. La dinámica de poder que se manifestaba en guerras en prisiones actuales también se hacía presente mientras ellas esperaban su juicio. Una de las teorías que sostiene Federici sobre el rechazo a la magia es que esta representa un control impredecible de la naturaleza, que va contra los ideales meritocráticos y jerárquicos del capitalismo. Si una bruja puede ejercer un dominio sobre su entorno, aunque sea tan solo una mínima posibilidad, el capitalismo se tambalea. Representaba rechazo al trabajo sistematizado, una insubordinación y resistencia al poder. A pesar de que la mayoría de acusadas pertenecían a la clase baja, las mujeres burguesas no estaban del todo a salvo. La imagen de bruja que más se difundió en aquella época y en los tiempos consiguientes es de la de una mujer vieja, solitaria y pobre, pero también se persiguió a mujeres que eran un obstáculo político o económico, es decir, de existir algún interés personal, como la discusión por la propiedad de una extensión de tierra o la mujer de algún rival político que mancharía su imagen, se podía acusar a una mujer. Era tan fácil como acusar a una enemiga para quitarla del camino y obtener beneficios o satisfacer venganzas. El empoderamiento femenino era mal visto y causa de persecución. Era satanizado por ir en contra de lo que se esperaba de las mujeres, y esta rebeldía solo podía ser explicada por empleo de medios paranormales. Por eso se perseguía a la mujer que poseyera tierras y propiedades, a la que no fuera nada más que esposa y madre y ama de casa. Pero las mujeres generalmente eran campesinas pobres, granjeras y mendigas. Es importante en esta época la difusión del capitalismo rural y la sublevación de clases como influencia para el fenómeno de la caza de brujas. La mayoría de estas mujeres acusadas eran analfabetas y las pruebas legales de su actividad de hechicería consistían en sus propias confesiones, las cuales no podían leer.
Como conclusiones, la brujería suele considerarse como un delito imaginario, es decir, que no tiene ningún fundamento en la realidad. Por ello, las personas que eran juzgadas por este motivo representan víctimas inocentes de un sistema legal opresivo. Hoy en día, las antiguas bases religiosas, filosóficas y antropológicas, que no son las mismas que regulaban la vida en la Edad Moderna, sin embargo, los sistemas económicos y sociales no han cambiado mucho del todo. Históricamente se sigue viendo a las mujeres como aquellas madres abnegadas que deben ser capaces de respetar el orden natural y establecido impuesto durante generaciones. De acuerdo con Severtich, el intento de controlar a las mujeres y sus cuerpos perdura, aunque de formas actualizadas y mimetizadas. Ahora, usando un lenguaje de derechos y principios que justifiquen actualmente esta apropiación patriarcal sobre ellas. De todas las maneras se busca restablecer el control sobre sus cuerpos y mentes. Sin embargo, las mujeres actuales somos más conscientes de nuestra exclusión, de la disposición individual y social a la que estamos sujetas y que crecen las instituciones que nos rigen. La persecución sistemática actual, aunque no representa una cacería de brujas por los mismos motivos que en la Edad Moderna de Europa, se da en forma de exclusión de la vida económica, social y política. Se manifiesta en la necesidad de pelear todavía por derechos que deberían ya estar garantizados, y en la violencia sexual, psicológica y física, que puede llegar al asesinato por razón de género, como los feminicidios. Recordemos que, en los juicios, quienes presidían eran solo varones. A pesar de que muchas mujeres acusaran a otras, ellas no tenían autoridad para decidir sobre los castigos, recibir beneficios o juzgar la inocencia de otra. En estos casos, muchas veces podemos hablar de un mecanismo de supervivencia, en el que acusaban a otras para no ser acusadas. Así también esto fungió como un mecanismo de control, pues alimentar la rivalidad entre mujeres debilitaba cualquier posible alianza o sublevación, las debilitaba aún más al separarlas, al volverlas enemigas. Debemos sopesar realmente la gravedad de esta situación, que muchas veces ha pasado desapercibida, como si nunca hubiera ocurrido, más que en cuentos oscuros que hoy no alcanzamos a dimensionar. Fueron crímenes misóginos, basados en la idea de que las mujeres eran débiles e inferiores frente al sexo masculino, consideradas crédulas, faltas de inteligencia, incapaces de pensar por sí mismas, además de carnales, imperfectas, contrarias al hombre, corrompibles y vengativas. Estos seres envidiosos de sus pares y dependientes emocional y económicamente del hombre solo eran útiles cuando dedicaban su vida a la felicidad de éste. Cualquier señal de rebeldía ante el modelo de la mujer perfecta fomentado por la Iglesia era reprimida y condenada, con tal de mantener el control. Es por esto que es sumamente importante no solo recordar este episodio oscuro de nuestra historia y no permitir que caiga en el olvido, sino que es nuestro deber reivindicar a las mujeres que atravesaron torturas y castigos solo por su género, y gozar la libertad que obtuvimos tras siglos de lucha constante en su honor. Recordar, reivindicar y seguir luchando.